Las despedidas siempre son tristes, más aquellas que nos hacen pensar en que ya no vamos a ver a quien amamos, a nuestros seres queridos. Hoy en día podemos imaginarnos aquellos tiempos cuando las personas se distanciaban porque los medios de transporte eran muy complicados comparados con los que tenemos hoy. Pero cuando se trata de una despedida en donde un ser querido está diciendo sus últimas palabras a aquella persona a quien ya nunca más va a volver a ver en esta tierra, se tornan un tanto difíciles de expresar, complicadas, palabras llenas de dolor, de amor, por aquella separación que se va a atravesar en estos momentos. Quiero pensar en aquel momento cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, en medio de la muchedumbre que le acusaba y que se mofaba de su condición, cuando en medio de toda esa gente no nada más había soldados romanos, no nada más había religiosos, no nada más había judíos, había gente especial para Jesús. Entre ellos estaban los discípulos, pero todavía más allá, había gente que estaba muy ligada. Dice la Escritura que estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Eso lo narra el evangelista San Juan en el capítulo 19. También estaba el discípulo amado, a quien Juan asimismo se hacía mención. Y esto quiero que pensemos por un momento en que dentro de los espectadores, el saber que está la madre, la que dio a luz a aquel que estaba siendo crucificado, es un hecho sumamente doloroso. No hay madre que pueda soportar el dolor de ver a su hijo sufriendo de esa manera. Si ya de por sí es doloroso ver a un hijo sufrir, verlo padecer una enfermedad, un accidente o algún problema complicado, a eso añádele que Jesús no estaba siendo ni siquiera estaba siendo hospitalizado, no estaba pasando por algún accidente. Jesucristo estaba atravesando una muerte lenta, pero lo más atroz de esto es que era una muerte como sentencia de delitos que él no había cometido. La madre, al ver a su hijo sufrir de manera injusta, indudablemente estaba atravesando el momento más difícil de su vida en esta tierra. Junto a ella había familiares y amigos cercanos, pero la madre cobra un especial sentido cuando ve a su hijo clavado en aquella cruz. Fue allí cuando Jesucristo volteó a verla y exclamó la tercera frase cargada de amor y al mismo tiempo de pasión y al mismo tiempo de misericordia, refiriéndose a aquella mujer a quien en vida habría de haberla traído a este mundo. Aquella mujer que le guió durante sus primeros pasos en esta tierra, quizás le enseñó sus primeras palabras y le dio sus primeros principios de educación. A ella se refirió Jesús estando en la cruz del Calvario. Sí, a María se estaba refiriendo. Y es ahí cuando Jesús le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Y cuando dice mujer, no se está refiriendo a ninguna otra mujer que estaba en la multitud, en medio de su dolor y en medio de su imposibilidad de moverse. Quiero entender que Jesús asintió con su cabeza volteando a María y le dijo: mujer, he ahí a tu hijo. Y no se refería a sí mismo como el hijo. Jesús estaba hablando de su condición de hombre, de ser humano. Estaba reconociendo que en esta tierra había tenido una mamá. Estaba apelando a aquel mandamiento en donde la palabra de Dios nos instruye: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Jesucristo estaba honrando a su mamá. La historia no nos cuenta acerca de José en ese momento. Es posible que Josué, quien fuera el esposo de María para ese tiempo, ya habría fallecido.
Pero estábamos viendo hoy en la cruz del Calvario crucificado a un hombre que estaba despidiéndose de una mujer que fue su mamá en esta tierra. Quizás un tanto ocupándose del futuro próximo de aquella mujer, como viuda, que quedaría desamparada. Aquella mujer que ya no estaría bajo los cuidados del hijo mayor, que era Jesús. Tenía más hijos, pero Jesús sabía de las necesidades de María. Y por favor, quiero que piense un momento en esto. Jesús se dirige a aquella mujer como mujer, no se dirige a ella como madre. En ninguna parte de los evangelios, alguna, Él le llama madre, solo le llama mujer. Y es que la expresión no es que transmita una falta de respeto. Quiero subrayar el hecho de que Cristo era mucho más que un hijo terrenal para María. Jesucristo era su Salvador. María no era corredentora sin pecado. Ella era tan dependiente de la gracia divina como el más humilde de los pecadores. Una de las mujeres en una ocasión se levantó en la multitud y dijo a gran voz: bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te criaron. Pero Jesús dijo a esas palabras: por el contrario, bienaventurados los que oyeron la palabra de Dios y la guardan. Lucas capítulo 11, versículos 27 y 28. Quiero que reflexionemos un poquito acerca de la condición de hombre de Jesús, de su condición de hijo. Era un momento de despedida, era un momento de separación de su madre. Y volteó y le dijo: mamá, no te voy a dejar sola. Y señaló a Juan, al discípulo amado, y le dijo: ahí tienes a tu hijo. Y estamos hablando de que era el hijo a quien Jesús estaba asignándole la responsabilidad de velar por los últimos años de vida de su señora madre en esta tierra. Y le dijo: allí, por favor, refúgiate en él. Yo no estaré aquí, pero te estaré cuidando desde donde esté. Por lo pronto te encargo, bajo la custodia de este hombre que es mi amigo también, el discípulo amado. Y a Juan también se refirió a él diciéndole: te encargo a mi madre, te encargo a mi progenitora, te encargo a María, a la mujer que me crió en los primeros años de mi vida. Es posible que Jesús en esos momentos estaba atravesando varios sucesos históricos como familia, porque déjame decirte que debido al ministerio que Jesús tenía, debido al propósito por el cual había venido a esta tierra, es muy fácil pensar que Jesús a muy corta edad tuvo que empezar a distanciarse geográficamente de María. Posiblemente y bajo el consentimiento de María, porque María entendía por qué Jesús había venido. Si había alguien que conocía el propósito de la venida de Jesús, era María, porque ella fue quien lo parió. También María tuvo que entender un momento de su vida que Jesús, aquel hijo concebido en su virginidad, traía un llamado mucho más alto que cualquier ser humano. Traía un llamado redentor. Y era necesario que María lo soltase a muy temprana edad para cumplir con ese llamado. Aquel hijo, en esos momentos frente a María, le estaba causando, sin él tener la menor intención de hacerlo, el dolor más profundo, más agónico, más indescriptible que una mujer pueda tener. Porque la mujer estaba presenciando la muerte lenta de su propio hijo. Y Jesús lo sabía. Y Jesús sabía que ese trago tenía que pasar por María. Jesús sabía que María había sido designada por Dios para cruzar ese momento tan difícil y amargo. De hecho, María también había recibido con anticipación esa profecía. Jesús, cuando se dirigió a Juan y le dijo: hijo, he ahí a tu madre, quizás le estaba encargando con pocas palabras a aquella mujer a la cual él tuvo que abstenerse de convivir con ella por tanto tiempo,
y le dijo, prácticamente le estaba diciendo, Juan, ¿puedes tú ser el hijo que yo no pude ser cuando estaba con ella? ¿Puedes tú culminar esta tarea en la tierra por mí? Se dirigió a Juan porque Juan era el discípulo. A sí mismo se llama Juan como el discípulo amado, y quiero entender que Jesús tenía especial afecto por él. Quiero entender que tenía especial confianza por él, de tal manera que le estaba confiando a su propia madre. Y hoy quiero concluir este espacio diciéndote que Jesús, el Hijo de Dios, el ser sobrenatural, también era un ser terrenal. Era el hijo de María. María pasaría a la historia como una mujer virtuosa, una mujer elegida por Dios para traer a su hijo a este mundo. Y Jesús terminaría en esa cruz agradeciendo a María el haber ocupado esa función otorgada por el Creador, haber permitido ser ella quien creara el Salvador de este mundo en su estancia en la tierra cuando él era pequeño. Son palabras de despedida, son palabras de dolor, son palabras que tienen un peso indescriptible, pero tienen un profundo sentido eterno. Y hoy Jesús nos está diciendo a ti y a mí, hasta el último momento, honremos a nuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Esas fueron las últimas palabras de Jesús en esta serie de 7 frases de gran peso, de gran impacto para la humanidad. Amén.